¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a abrir nuestra agenda de este día. Vamos a plantear como primer tema lo que está ocurriendo en Francia, donde hay una nueva huelga general contra la reforma de pensiones, mientras las autoridades se ocupan de temas internos venezolanos. Preguntamos, ¿Macron perdió su tiempo político? Allí el primer interrogante. Luego, cuando hablemos de temas de Venezuela, hoy aquí en Caracas se está cerrando el Encuentro Mundial contra el Imperialismo. El interrogante es, ¿la unidad de nuestros pueblos es nuestra gran conquista social? Vamos a avanzar. Bienvenidos. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. A sumarse. Los principales sindicatos franceses inician este viernes una huelga general contra la reforma de jubilaciones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. En este contexto, el Consejo de Ministros franceses buscará oficializar el texto para así convertirlo en un proyecto de ley que deberá ser debatido por el Parlamento en febrero. Según información suministrada por la Confederación General del Trabajo, Fuerza Obrera, la Federación Sindical Unitaria, los Solidarios, entre otras organizaciones, se prevé una marcha con antorchas en unas 150 ciudades del país europeo. Se prevé que a la huelga general se unan los chalecos amarillos, quienes exigen el cese de las políticas económicas de corte neoliberal impulsadas por su gestión. Por su parte, el gobierno francés anunció el despliegue de efectivos policiales en la capital francesa y el resto del territorio nacional. Hoy, en Agenda Abierta, haremos un seguimiento a esta huelga a favor de una pensión justa y equitativa. Sputnik dice, sindicatos franceses vuelven a protestar contra la reforma de pensiones. Hoy Macron presenta formalmente el proyecto de ley al Consejo de Ministros y aunque el gobierno acordó hacer algunas concesiones a las demandas de los ciudadanos, los objetivos de los manifestantes todavía no han sido alcanzados por completo, por eso siguen en las calles. Izquierda Diario, Francia, 51 días de huelga y nueva jornada de movilizaciones. Acciones que están dirigidas a lugares simbólicos o económicamente estratégicos y cada vez se multiplican en el resto del país. Deutsche Welle dice, Francia vive séptima jornada de protestas contra reforma de pensiones de Macron. El acto central de la movilización de los sindicatos, que desde el 5 de diciembre exige en la calle la retirada de la reforma, es una manifestación en París que va desde la Plaza de la República a la de la Concordia, a unos cientos de metros en el Palacio del Elíseo. Vamos a ver en qué consiste esta reforma jubilatoria, así tal cual la piensa Macron. Fíjense, quiere calcular las pensiones en función del número de trimestres aprobados. Cada trabajador acumula puntos a lo largo de su carrera y por cada hora trabajada. Quiere reemplazar los más de 40 sistemas o regímenes jubilatorios por uno solo. Los trabajadores van a tener mismas jubilaciones por mismas contribuciones. Y la reforma actual, si saliera así, pondría fin a esta regla de evaluación comparativa. Así las cosas entonces, me preparo ahora a sumar también otras informaciones. Tenemos por un lado la pregunta en Twitter y por otro lado se ve en el espacio de análisis. Además, hay imágenes de las protestas en Francia, así que vamos a sumar a esta hora información. Allí tienen la pregunta en Twitter. Así entonces decimos, mientras Macron se ocupa de Venezuela, está perdiendo su tiempo político. Y luego de esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? ¿O avanzamos con el análisis o nos vamos a una pausa? Vamos a ver qué hacemos. Entonces, video de protestas a continuación. Ocurre en suelo francés. Mais c'est joli l'universalité, sauf que pour ceux qui ont des problèmes dans leur carrière, et il y en a beaucoup, précarité, chômage, temps partiel imposé, ils cotiseront moins ou pas suffisamment ou pas du tout. Mais ils ont pas le droit à la retraite. Contrairement à ce qu'on dit, je ne vais pas avoir touché une retraite de 3 600 €. J'espère toucher une retraite de 1 500 1 600 €. C'est tout. Donc si cette réforme elle passe, je vais partir avec 1 100 €.
Alors, sachant que je me lève à 4 heures du matin tous les jours, que je travaille les samedis, dimanches, jours fériés. Voilà, quoi, j'ai 24 ans de boîte, je touche 2100 €. Je pense que c'est pas un salaire de privilégié ni de nanti, malgré ce qu'on veut faire croire. Así planteadas las cosas en suelo francés, pausa rápida y regresamos. Este viernes culmina el Encuentro Mundial contra el Imperialismo con una actividad en la ciudad de Caracas. El evento contó con la participación de 890 delegados provenientes de los 5 continentes, quienes mediante la conformación de 13 mesas concretaron una agenda internacional contra la agenda injerencista y unilateral impulsada por Estados Unidos y países aliados con fines políticos. Se prevé que para hoy la plenaria emite una declaración final fundamentada en los debates y discusiones de los pueblos que resisten contra la política exterior, unilateral y proteccionista. Hoy en Agenda Abierta haremos foco sobre este evento internacional que definirá los planes de acción contra la ofensiva imperialista. ¿Qué dice Radio Habana, Cuba? Clausurará Maduro encuentro internacional antiimperialista en Caracas. Esto va a ocurrir hoy viernes, se van a aprobar las resoluciones especiales que surgieron de las mesas de trabajo, así como el plan de lucha para crear una agenda internacional antiimperialista en el siglo XXI. Prensa Latina concluye en Venezuela encuentro mundial contra el imperialismo. Sectores como el de trabajadores, mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, jóvenes y estudiantes, además de parlamentarios, estuvieron representados en estas mesas de trabajo. Esta es la continuidad del Foro de Sao Paulo que se hizo en julio de 2019 aquí en Caracas. Y también es la continuidad de eventos anteriores, sobre todo desde el ámbito de las organizaciones feministas, siempre trabajando por la vida, por la soberanía y por la paz. La idea es entre todos parar esta ofensiva neoliberal en todo el continente. Y además voy a mostrarles también Partido Comunista de Colombia, más de 30 organizaciones femeninas concretan acuerdos en Encuentro Mundial Antiimperialista y están reflejando la voz de Gladys Requena, que es la segunda vicepresidenta de la ANC, que dijo que en estas mesas de trabajo, tienen allí una imagen, el objetivo fue y sigue siendo darle concreción a todo lo que han firmado en la reunión de mujeres del Foro de Sao Paulo y en el encuentro sectorial de mujeres que se hizo en septiembre del año pasado. Ahí entonces van tratando de unir agendas y acciones comunes. Y Radio Reloj dice desde Venezuela otro grito por la soberanía y reseñan que miles de ciudadanos han marchado ayer junto a movimientos sociales y partidos políticos de 50 países. Los visitantes internacionales están participando en este encuentro antiimperialista y se han sumado ayer también en las calles de Caracas dándole su respaldo a la revolución bolivariana y al gobierno chavista que preside Nicolás Maduro. Voy a esta hora sumar también otra información. Me espera ya con la agenda final Leonel Retamal. Así que, Leonel, cuando quieras, bienvenido. Hola, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Claro, nosotros ya estamos alistando para ir hasta el Hotel Alba Caracas, que ha sido la sede de este encuentro, y se va a trabajar según la agenda planificada para el día de hoy en las conclusiones, como tú ya señalabas, de las distintas mesas temáticas. Mesas que abarcaron desde el feminismo, luchas sindicales, lucha de los pueblos afrodescendientes y pueblos originarios, y por supuesto los temas geopolíticos que están como tema central de este encuentro. Todas estas demandas y reivindicaciones de los distintos sectores son vistas como las que están en contraposición precisamente a los intereses del imperialismo, y por eso uno de los objetivos de este encuentro es generar una hoja de trabajo, una ruta en conjunto que permita aunar todos los demandas y reivindicaciones de los distintos sectores para que puedan generar trabajos en conjunto desde los distintos lugares del mundo donde hay luchas antiimperialistas. En Medio Oriente, este encuentro tuvo un especial llamado al homenaje a la figura del teniente general iraní Qasem Soleimani, y también, por supuesto, el tema de América Latina, en particular Venezuela, que ha sido uno de los temas principales. Y destacar que lo que ya se avisora para esta declaración final es poner énfasis en los llamados, en esta bajada que tiene este foro, que es un encuentro antiimperialista,
por la vida, por la soberanía y por la paz. Esos son temas principales que esperan ser resaltados, que se han puesto sobre relieve en esta declaratoria final, y que nosotros vamos a estar viendo de ahí también cómo se configuran las distintas mesas que han estado sesionando en otros espacios también de Caracas, aledaños al Hotel Alba Caracas, como el Teatro Teresa Carreño o el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, donde han habido foros de este tipo. Hay también declaraciones de la red de intelectuales en defensa de la humanidad que están generando insumos para este documento, y bueno, esto está programado que comience alrededor de las 10 de la mañana con todo el proceso de acreditaciones, así que seguramente estaremos llevando los detalles de esta jornada final. Gracias. Ya desde las calles caraqueñas, aprestándose nuestro equipo de trabajo entonces para seguir dando cobertura a este encuentro internacional tan importante que se da aquí en esta capital latinoamericana. Saben que mientras oía a Leonel, chequeaba redes sociales y el hashtag o como quieran llamarle en español, etiqueta No Más Imperio, ya está posicionada en la red social Twitter y va mostrando justamente un poco de lo que se habla en redes sociales a esta hora desde Venezuela. Yo quise resaltar este tuit de Vilma. 200 años después, aquí estamos nosotros para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Defenderemos nuestra paz, soberanía e independencia y libertad por encima de lo que sea. Unidos somos invencibles, no pudieron, no podrán. Sería bueno ver si este video se puede oír porque tiene reflejadas palabras del comandante Hugo Chávez. Sería bueno también recordar hace largo tiempo ya cómo él dejaba en este plan de la patria, en su inmenso legado, en verdad, bases, puntos ciertos, ejes temáticos para trabajar, porque estaba convencido de que la unidad nos iba a hacer justamente invencibles, que íbamos a poder siempre que estuviésemos juntos. Con esta meta y esta idea de trabajo me voy a darle la bienvenida a Jorge Ladera, que es politólogo, es nuestro invitado, está siendo parte del encuentro antiimperialista y vino hoy tempranito aquí a nuestro estudio. Vamos a darle la bienvenida. Jorge, con cara de dormido todavía, ¿te costó? Mucho gusto. No, ¿Te costó jamás. llegar? ¿Cómo Jamás. estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Son jornadas largas las del Sí, encuentro, pero jornadas vale la de pena, debate ¿no? interesante, sí, muy buenas, muy buenas. ¿Qué te quedó así, alguno en especial? El debate los pueblos de América Latina y del mundo con una sola voz para repudiar las agresiones del imperialismo, la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la soberanía como principio fundamental en la construcción de un mundo mejor y repudiar la guerra como mecanismo de presión que utiliza el imperialismo norteamericano son los elementos centrales que se están debatiendo en el encuentro hoy en día. ¿Alguna ponencia en especial? A mí todas las presentaciones de los representantes africanos realmente me han parecido no solo empáticas, o sea, desde lo emocional, muy eficaces en la presentación del mensaje, sino también conocemos tan poco de Latinoamérica sobre las luchas africanas y tienen tanta historia en este tipo de luchas. Sí, una historia de resistencia bien importante. Además, el comandante Chávez siempre lo planteó, la necesidad de la unión sur-sur, cómo los países de los bloques continentales del sur pudiéramos encontrarnos, porque además todos venimos de África, todos somos parte de esa gran y hermosa nación que fue destrozada y mancillada por los españoles. Y bueno, la experiencia del pueblo africano de resistencia y de lucha para nosotros es muy valiosa, pero también la de los pueblos del Medio Oriente, la presentación de los compañeros de Siria, la presentación de los compañeros de Irán, es decir, las presentaciones de compañeros que vinieron como voceros de los pueblos con dignidad a plantear en Venezuela, que hoy se convierte en el epicentro del debate mundial, sobre su derecho y su voluntad irreductible de luchar por un mundo mejor y más justo. Además, ese pueblo que a pesar de todas las presiones, todas las persecuciones que han vivido, las agresiones directas del imperialismo norteamericano, hoy en día siguen teniendo fuerza, siguen teniendo convicción y siguen teniendo la certeza de que un mundo mejor es posible y que el imperialismo tiene la obligación de desaparecer porque ha sido la expresión más perversa del desarrollo de la humanidad. El desarrollo del sistema económico capitalista y el imperialismo, a lo que le ha traído a la humanidad es pobreza, miseria, desigualdad. Fíjate que un pueblo de Medio Oriente hasta ahora está diciendo justamente esto.
Hispan TV hace 5 horas en red social Twitter subió esta información. Quiero ir a reflejar también Twitter con una demostración de los ciudadanos en la calle justamente diciéndole que no van a permitir la entrada de los planes de Donald Trump en el país. Ahí Hispan TV reflejando justamente lo que va pasando de aquel lado del mundo que parece tan distante y sin embargo todos estamos tan cerca con una historia compartida, con sanciones aplicadas de manera unilateral, medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos y que tanto daño nos hacen. No es Soleimani, no es solo lo actual lo que viene justamente sembrando esta semilla de la resistencia en el pueblo iraquí. Son años de persecuciones, son años de duros golpes que generan dolor en este pueblo. Mira la cantidad de gente que está en las calles. Y el pueblo aún se mantiene, muy bien lo decía, eso no solamente es la situación actual con la agresión reciente de Estados Unidos, es la guerra del Golfo, es la persecución permanente en una guerra religiosa que ha desarrollado Estados Unidos satanizando la religión musulmana, es una guerra por el control estratégico de los recursos naturales que tiene el Medio Oriente y el norte de África, es una guerra que ha desarrollado el imperialismo norteamericano como estrategia para tener el control de espacios vitales que le permitieran hacer contrapeso en Eurasia, por ejemplo, contra Rusia, contra China. Es decir, es una guerra que ha desarrollado el imperialismo norteamericano como parte de su política expansionista y de control global. Y estoy totalmente de acuerdo, aunque en kilómetros estamos distantes, en espíritu, en lucha, en propósitos y con un mismo enemigo nos unimos porque tenemos las mismas necesidades y los mismos sueños, ¿sabes? Es decir, es el mismo imperialismo norteamericano que bombardea y mata al general Soleimani, y luego se viene a Colombia, Pompeo, a establecer unas declaraciones diciendo que en Venezuela se albergaban personas del Hezbollah. Es decir, es el mismo imperio que construye la misma narrativa, que construye el mismo hilo discursivo para justificar su agresión en contra del mundo. Es la diplomacia del garrote y del cañón. Es la diplomacia de la agresión y del control a través de las armas y de la guerra de los pueblos del mundo para explotarlos y exfoliarlos como lo han venido haciendo históricamente. Fíjate que el canciller Arreaza, hace un minuto nada más, pone en Twitter un comunicado. Venezuela denuncia ante el mundo y las organizaciones internacionales de derechos humanos las infames declaraciones del gobierno de Perú sobre la creación de un grupo policial élite para perseguir la población migrante venezolana, acusándola del auge delictivo en ese país. ¿Cuántas cosas tan duras nos separan? Y son decisiones que vienen firmadas por nuestros mandatarios y ahí viene la importancia de a quienes le damos nuestro voto. Así, cuando cada vez les digo, cuidado con lo que votamos, con lo que escuchamos en campañas electorales y con luego la auditoría que tenemos que hacer justamente a aquellos ciudadanos que elegimos como nuestros representantes. Mira esta situación tan tremenda. Sí, la expresión de la xenofobia, sembrada igual por el imperialismo norteamericano. Es decir, ahora el venezolano es el enemigo mundial. Antes era el Estado Islámico, después es Hezbollah. Ahora son los venezolanos porque entonces Venezuela, donde llega, genera crisis. Entonces el venezolano que migra como consecuencia del bloqueo que establece Estados Unidos contra Venezuela, como parte de las consecuencias de la política de movilización masiva y de extracción de cerebro que establece el imperio norteamericano contra Venezuela, que llega a esos países, ahora son los enemigos de ese país, se crean cuerpos de acciones especiales, los persiguen como que si fueran criminales de cárteles internacionales, violando todas las convenciones internacionales además, violando los principios fundamentales de derechos humanos. Pero yo preguntaría, ¿por qué el gobierno de Perú no aplica la misma política contra las mineras que vienen contaminando todas las cuencas y las rivieras de la zona andina del Perú? ¿Por qué no ataca el tema de la anemia, que Perú es uno de los países con mayor índice de anemia de América Latina? ¿Por qué no atiende el tema del analfabetismo, que es uno de los países con mayor índice de analfabetismo? ¿O por qué no desarrolla una policía contra la corrupción, porque es uno de los países más corruptos de América Latina? 3 presidentes fueron depuestos por casos de corrupción. El Congreso del país fue disuelto por casos de corrupción. Entonces, la excusa hoy es Venezuela. Eso es una infamia. Estamos hablando voy reseñando y voy viendo también en redes sociales la etiqueta que les comenté, No Más Imperio, que hasta ahora está posicionada,
porque estas son las cosas que justamente en el día a día, como se van generando en tiempos y modos muy rápidos, estas son las cosas que desde el encuentro antiimperialista también se quieren abordar. Cómo de manera rápida y eficaz, en vez de contrarrestar esa información, salimos a generar agenda propia. Y creo que ahí, en tratar de estar un paso adelante de los hechos, es donde justamente vamos a encontrar una gran fortaleza. La unidad de los pueblos es vital para lograr construir una agenda común que nos permita luchar contra el enemigo común. Pasa que, así dicho, nos queda como toda la gran responsabilidad de los ciudadanos, pero resulta que los ciudadanos tenemos representantes y ahí es donde viene también la eficacia de la tarea del representante a la hora de protegernos. Claro, pero si depositamos solamente la responsabilidad en el representante y no ejercemos el poder que nos corresponde como ciudadanos desde la organización, desde la movilización, desde la participación responsable, no logramos nada. Es cierto, el representante tiene una tarea circunstancial por un periodo de tiempo finito, pero el pueblo como sujeto político, como sujeto histórico, como sujeto de poder, tiene la obligación de construir relaciones de fuerza que le permita exigir a sus representantes transformar políticas que pudieran afectar en contra de los intereses públicos y colectivos. Es Mira decir, cómo le va al pueblo chileno a la hora de exigir auditoría. Sin un ojo se quedan la mayoría de los jóvenes, muy, muy jóvenes, con un daño de por vida a su salud. Imagínense la represión, y eso está firmado por un mandatario. Es el fascismo. Por eso es importante que impulsemos un ejercicio de recomposición de poder en América Latina. Por eso es importante que el pueblo entienda que, como bien lo decía hace rato, tiene que tener en cuenta por quién vota, quiénes son las personas que elige, porque en las campañas electorales Piñera se pintaba como la alternativa para Chile. Hoy en día es uno de los verdugos más grandes que ha tenido la historia de Chile. Es decir, Piñera hoy en día es uno de los principales violadores de los derechos humanos y de los derechos fundamentales para la manifestación pacífica del pueblo chileno, que le impide a la juventud tener la posibilidad de construir un mundo, un destino distinto, que masacra a su pueblo porque el pueblo está protestando contra paquetes y medidas neoliberales que adoptó en contra de las condiciones del pueblo asalariado, del pueblo obrero. Entonces el pueblo tiene la obligación, tenemos la obligación como pueblo, así como en Venezuela hemos tenido la obligación y la hemos asumido de movilizarnos permanentemente en defensa del proyecto bolivariano, en defensa de la soberanía, en defensa de la democracia, de que todo el pueblo del mundo y los pueblos del mundo y los pueblos de América Latina nos movilicemos para repudiar lo que hoy pasa con los gobiernos neoliberales. En América Latina tuvo un auge durante la última década. La década pasada fue el auge de América Latina y llegaron al poder gobiernos revolucionarios que trajeron como consecuencia la transformación estructural de las condiciones sociales del pueblo. La narrativa construida por los centros hegemónicos de comunicación pintaron a esos gobiernos como gobiernos dictatoriales, como gobiernos corruptos. Regresa el neoliberalismo al poder. ¿Y cuál es la consecuencia del neoliberalismo en el poder? Veamos Ecuador, implosión social en Ecuador, implosión social en Chile. El pueblo argentino se cansó y le da nuevamente la confianza a los Fernández porque el pueblo entiende que existe la necesidad de la transformación estructural de la política en el mundo. Hoy en día este encuentro que se hace en Venezuela es la expresión de un antagonismo que se está viviendo a nivel global. Es la pugna neoliberalismo versus socialismo, imperialismo versus socialismo, porque el modelo neoliberal está agotado, los niveles de explotación, los niveles de exclusión, los niveles de marginación, de pobreza son demasiado altos, es inaguantable por el pueblo, por eso el pueblo se moviliza, aunque tenga el penoso deber de perder un ojo, de ofrendar su vida, porque tienen que luchar porque no tienen alternativa alguna. Si no tiene posibilidad que no sea la movilización y el combate en defensa de sus derechos fundamentales, entonces hoy en Venezuela se abre una nueva página en la historia, se está abriendo el año 2020 y nosotros tenemos como país la obligación de seguir siendo vanguardia en los procesos de discusión y de construcción de alternativas de cara a la crisis estructural que vive el sistema. Mientras en Venezuela se reúnen representantes de 5 continentes para discutir las alternativas ante el capitalismo, en Europa se reúnen los centros de poder económico con una conferencia mundial sobre el tema económico, comercial, donde están las personas más ricas del mundo, el 1% que recogen la riqueza del 99% del mundo, discutiendo cómo salvar el capitalismo, discutiendo cómo revitalizar el modelo neoliberal. Entonces hoy el mundo está en un proceso de contradicción que estamos seguros que por los vientos que soplan le darán la posibilidad a la izquierda, a la revolución y a los movimientos de integración en nuestro continente y en el mundo de cambiar el horizonte que estamos viendo hoy, porque la pugna es por el horizonte estratégico. Y esos multimillonarios ayer escucharon a Guaidó, imagínate.
Es la expresión, justamente, la expresión de lo que estamos diciendo. Fíjense cómo el voto es tan importante y cómo cuando ese voto es arrasado, como fue en este caso, con esta espiral de acciones que creó, craneó, impuso, financió a Estados Unidos contra el pueblo venezolano, se genera ese resultado. Sí, pero es importante decir también que Guaidó no fue votado para estar allá. Guaidó fue votado para ser diputado de una Asamblea Nacional que está en desacato, que no 100.000 votos. Que no le da la competencia para representar a Venezuela. En este momento, Juan Guaidó está violando el derecho constitucional, está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque establece claramente que las relaciones internacionales están en el Ejecutivo Nacional y son ejecutadas por el presidente de la República. Él Pero es el presidente de la fíjate República. que si él lo hace es porque tiene todo un andamiaje que lo apoya, con lo cual hay un autor y hay cómplices. Y ahí están con total impunidad. Claro, es la ironía del sistema capitalista mundial, que ellos se asumen jefes de la democracia, jefes del derecho, son los garantes, supuestamente ellos son garantes del derecho y de la democracia, pero violan las convenciones internacionales y el derecho interno de las naciones o la jurisdicción interna de las naciones cuando aceptan que un sujeto como Juan Guaidó, además desinflado, sin reconocimiento interno, con una oposición dividida, su misma oposición lo sacó de la Asamblea Nacional, sin ningún tipo de capacidad de movilización. Ayer convocó... Con 471 millones de dólares de la USAID, de los cuales tampoco le ha rendido a su propia gente una auditoría con números que indiquen a dónde fue ese dinero. Para nada, porque es que la expresión de la oposición venezolana, estos que hoy son sujetos beligerantes de la oposición, bueno, fueron en algún momento como Juan Guaidó, son la consecuencia de una política de derecha histórica, Acción Democrática, COPEI, son corruptos, ellos no están en función de un proyecto de desarrollo nacional, ellos están en función del enriquecimiento indebido a través de la política como mecanismo para ascenso social. Juan Guaidó lo que hizo fue aprovechar esta oportunidad para su enriquecimiento. Deben aplicarse mecanismos de justicia, deben aplicarse mecanismos sancionatorios porque no puede haber impunidad. No puede ser posible que una persona que haya generado todos estos elementos o haya actuado de esta forma, hoy no sea impune. La justicia le llegará en su momento, el Estado venezolano la aplicará según las condiciones que establezca, pero ellos son la expresión de la descomposición de la política en Venezuela. Ellos son la muerte, ellos son lo más asqueroso del ejercicio de la política. Por el contrario, la revolución es la expresión de lo nuevo, es el nacimiento de nuevas formas de hacer política, es el surgimiento de nuevas formas de participación. Que hay cosas que revisar y hay cosas que resolver, correcto, como todo proceso político, está abierto el debate y tenemos la obligación de revisarlo permanentemente para no caer en las desviaciones, reproducir las desviaciones que criticamos. Pero, a diferencia de Juan Guaidó, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, rinde memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, dando razón de su ejercicio fiscal durante todo el año 2019, y tenemos a un Juan Guaidó que no le rinde cuenta a nadie, que le llega el dinero, que ya además ha sido comprobado que la USAID le dio más de 400 millones de dólares. Declaró la propia USAID. Y no hay nadie que le exija cuenta porque son una banda de cómplices, un círculo vicioso que tienen a lo interno de la oposición venezolana. Entonces, en definitiva, eso es lo que tenemos acá. Es una oposición que no tiene perspectiva de futuro porque no ha logrado construir las bases orgánicas a través de un proyecto político y una revolución que se convierte en el epicentro global del debate en función de repudiar las acciones del imperialismo y la crisis estructural que vive el neoliberalismo en América Latina. Mientras te escucho pienso que es algo que ya ayer venía arrastrando del encuentro antiimperialista, ¿cuánto nos va a ayudar o no el uso de la tecnología en esta cuestión? Porque cada vez que Venezuela intenta tomar acciones, lo que hacen es cerrarle justamente medios tecnológicos y ahí está el uso de Internet. En algún momento en diciembre nos dijeron no van a poder usar más el WhatsApp, el BCB no va a poder usar tales aplicaciones para hacer pagos. Lo tecnológico hoy como un bien preciado. Quiero ir a mostrar esta hora, introduciendo el tema, este titular que estamos en redes sociales y en página web de Telesur llevando como noticia. Foro Mundial en Davos, ayer, el encuentro de los súper ricos, lo que hacía justamente era plantear la digitalización de la economía. Y aquí tenemos mucho para ver justamente con esto. Todos acabaremos siendo plataformas digitales independientemente del sector de la actividad. ¿Quién lo dijo? ¿Quién estaba allí pagando fortunas para participar? El representante de PayPal,
que es un sistema que se usa justamente aquí en Venezuela. Y él hablaba desde ese espacio de la necesidad de, claro, si es el dueño del negocio, de ampliar a un modelo de negocio más colaborativo. Y ahí viene justamente ya metido de lleno el tema de la innovación tecnológica también en estos debates. No solo es el 5G, no solo es la inteligencia artificial, no solo es la carrera de los laboratorios por patentar y seguir patentando vacunas y herramientas que mejoran nuestra salud. Estamos hablando de que también como consumidores en espacios como este encuentro antiimperialista tenemos que ver cómo consumir justamente esas herramientas y asegurarnos soberanía desde ese lugar. Sí, en Venezuela nosotros hemos avanzado bastante. El bloqueo nos ha permitido desarrollar plataformas y herramientas propias para no tener dependencia estructural de los centros hegemónicos tecnológicos. De eso se conoce muy poco, por eso sería bueno que lo hablemos. Sí, en Venezuela, por ejemplo, hay una experiencia en una institución venezolana que se llama Consejo Federal de Gobierno, que desarrolló una plataforma que se llama Sistema de Integración Comunal 5. Es una plataforma que a través del uso, es una plataforma soberana desarrollada. Repíteme el nombre, por favor. Sistema Comunal. Sistema de Integración Comunal 5, el acrónimo. Ajá. Ese sistema de integración comunal es un sistema que ha sido desarrollado con 100% software libre, autónomo, sin dependencia de los centros de comunicaciones extranjeros, sin dependencia con Google. Y además es una plataforma que permite que los consejos comunales se comuniquen con el Consejo Federal de Gobierno para la carga de proyectos, ejecución de recursos, transferencia de recursos, rendición de cuentas, comunicación directa entre consejos comunales. Es una plataforma que apuesta al desarrollo de una gran red social que permita la articulación de las organizaciones populares en Venezuela de cara al bloqueo que nos viene imponiendo Estados Unidos con los centros hegemónicos de comunicación como las plataformas de las redes virtuales como Twitter, Facebook y otras. Pero además de eso existe en Venezuela el desarrollo de mecanismos de comunicación interna a través de esa misma plataforma que te garantizan el control de la información que allí genera. Es decir, los datos que se generan en esta plataforma venezolana no van a los centros de almacenamiento global, se han almacenado en Venezuela. Hay un nivel de autonomía del 100% en el manejo de esa información. Kenny Oso en su momento cuando estuvo acá, que es uno de los grandes cerebritos venezolanos instalados y que tiene siempre una pedagógica muy interesante a la hora de explicar y unir, hace algún tiempo nos había comentado este proyecto. Pero luego no hay más información y ahí viene justamente la importancia de saber que algo como esto está pasando y que no solo Rusia tiene su WhatsApp adicional y que no solo China tiene su propio sistema, por ejemplo, de buscadores en Internet. Es tan importante y aún siento que desde el lado comunicacional en Venezuela no estamos compartiendo datos precisos como ese. Sí, sí nos hace falta, sí es necesario que se revise. Incluso hay un centro de investigación que está en torno al estudio estructural de la aplicación de esa herramienta que tiene datos interesantes, índices de participación, cómo se ve a través del uso de esa herramienta que el 52% de los voceros comunales en Venezuela son mujeres, cómo se ve que los índices de ejecución de recursos de los consejos comunales en Venezuela son mucho más efectivos que las instituciones burocráticas, cómo se ve el impacto masivo que tiene la inversión de recursos que han ejecutado los consejos comunales en los últimos 8 años en el desarrollo estructural de la vida de la gente. Sí es necesario que se comunique y hay un equipo que está generando elementos estructurales que van a desarrollarse en el futuro inmediato para que se masifique, porque creemos que es importante el tema del debate de lo tecnológico, porque lo tecnológico es el vehículo de que va a movilizar la tendencia global en esta próxima década. Y Venezuela no puede desconectarse del desarrollo de la herramienta tecnológica. Porque justamente se le puede hacer todo el seguimiento completito de la criptomoneda, quién compró, a cuánto, a qué cuenta fue. Bueno, ayer conocimos en Venezuela la imputación de un ciudadano, un comerciante venezolano que había comprado, un mecanismo ilegal, X cantidad de petro a X cotización, le pagaron con una transferencia y él se quedó con el 20% en concepto de comisión. Ya en un hecho que fue considerado justamente punta de lanza, porque fue el primero, abre jurisprudencia sobre el tema, ayer se dio a conocer acá en la prensa que este hombre ya había sido imputado justamente por las autoridades respectivas, la investigación y la sanción, la pena que le corresponde. Ese circuito con el petro, cierro ya con esto, han podido intercambiar información los venezolanos que están participando del encuentro antiimperialista con los ciudadanos extranjeros acerca del CLAP, porque es tan importante el CLAP también encierra estadística que es muy fuerte. Cada vez que usted le den la posibilidad online de
responder una encuesta, ¿qué recibió en el CLAP? Si tuvo lentejas, si tuvo azúcar, si su insumo llegó completo, respóndalo, porque esa es la manera en la cual justamente dejamos constancia efectiva de qué es lo que recibimos y qué es lo que faltó, para que quede claro y hagamos auditoría justamente también sobre esos productos. Así que creo que lo del CLAP también es un mecanismo para ponerle mucha información y seguimiento. La plataforma Patria, todo el que viene a Venezuela viene con 3 grandes interrogantes. La primera interrogante, ¿cómo viven si están en una guerra? Cuando Segundo, la gente llega, ve la paz. ¿cómo hacen sin efectivo? ¿Cómo hacen si en Venezuela no se consigue comida y no se hace nada? Cuando ven los anaqueles full y los supermercados, incluso colas para el abastecimiento. Y la tercera pregunta, ¿cómo han hecho para resistir al imperio norteamericano? Dentro de la respuesta está, bueno, el desarrollo de política soberana en el tema de la alimentación con comités locales de abastecimiento y producción, que son los CLAP, un sistema de distribución casa a casa. ¿Cómo han podido superar las sanciones? Se estableció una moneda digital, una criptomoneda que permite las transacciones con soporte real, con bienes esenciales, en este caso oro, hierro y petróleo, a diferencia del dólar que no tiene soporte, es una moneda que no tiene soporte en reservas estratégicas, y además se establecen políticas y mecanismos de participación directa del pueblo en la medida que desarrollamos la plataforma científico-tecnológica que nos permita construir la soberanía y la autonomía lo suficientemente sólida en colaboración con nuestros aliados estratégicos, China y Rusia, para poder contrarrestar las agresiones del imperialismo norteamericano. Y el debate siempre gira en cómo el pueblo venezolano resiste. Y por último pudiera decirle, el pueblo venezolano resiste porque tiene conciencia plena del papel que le corresponde jugar, porque el comandante Chávez nos dio las herramientas para comprender el rol histórico que nos correspondía jugar, y además entendemos el enemigo al que nos enfrentamos y tenemos conciencia que hasta dónde podemos retroceder si no seguimos luchando y manteniendo la defensa de la revolución bolivariana. ¿Hay conciencia sobre eso? Está claro que lo que se paga aquí de servicios, por ejemplo, electricidad, que tiene fallas, es verdad. Abastecimiento de agua potable, tiene fallas, es verdad. El gas, que está subsidiado. Se entregan garrafas, como decimos en Latinoamérica, aquí le dicen bombona, que es verdad. Falla la distribución. Hay gente que ha salido a protestar en las calles porque no ha recibido su bombona. Sí, es verdad. Pero todo eso recibe un precio del 100%, les diría que el 98% está subsidiado. O sea que lo que uno paga es simbólico. ¿Hay conciencia de que todo eso se puede perder? Sí, sí hay. Sí hay. Y es un tema interesante. Los ciudadanos venezolanos que han migrado a otros países y han regresado entienden la importancia de la política social y de protección en el tema de los servicios. Pasa que son 15.000 que han regresado, 20.000 contra más de 2 millones que se han ido. Entonces ahí todavía también tenemos un número con unas voces que siguen siendo minoría y que como no están en los medios de comunicación, pasan de largo. Pero es importante que se haga saber cómo el pueblo venezolano es parte del proceso de construcción de un país que se niega a rendirse y que además ha logrado conquistas que en otros países se ven como inalcanzables. Recientemente estuve en México y conversaba con muchos compañeros mexicanos y para ellos era inalcanzable la posibilidad de que alguien te tocara la puerta y te dijera ven a retirar tu caja del CLAP que llegó y tienes que pagar un precio ínfimo, o que te digan mira vamos a hacer la organización en esta comunidad porque vamos a coordinar el despacho del servicio de gas, o vamos a la instalación del servicio de internet de ABA de Cantebé, que es un precio ridículo incluso. Entonces todo eso es parte de las cosas que hoy el pueblo entiende que debe defender. El metro de Caracas lo mismo, no veo la hora que lo cierren, y yo, son conscientes de que hay 4 millones de ciudadanos que se desplazan por el metro de Caracas sin pagar nada. Y es verdad que tiene retrasos, es verdad que le están haciendo mejoras, es verdad que le faltan otras mejoras, pero no se paga nada. Mientras que si vamos a otro país, la comparativa del ingreso que tiene un trabajador, el 40% generalmente se va en el costo del pasaje para trasladarse o a trabajar o a estudiar o a ambas cosas. Así que cuidado con eso. También es un punto importante. Aquí me mencionan que tenemos cortito ya para despedirnos, declaraciones de Carmen Romero, abogada constituyentista y politóloga también, colega tuyo. Sí, tuyo. Carmen Romero dice, desde el Encuentro Mundial contra el Imperialismo trabajamos por la vida, la soberanía y la paz, y está haciendo parte del grupo de trabajo de Tupamaro aquí en Venezuela. Así que sí tenemos ese sonido. Pero yo pregunté antes y me dijeron, sí tiene sonido. No está la declaración, pongan al menos el tweet, así ven de qué estamos hablando.
y allí esa declaración que iba a alimentar justamente nuestro debate o nuestro cruce de ideas en este momento. Una vez que se firma hoy el documento final de la cumbre antiimperialista, ¿qué paso es el que sigue? ¿Qué se pondrá en marcha? Bueno, viene la activación dentro de los países de la agenda, la movilización y organización de los participantes en torno a la agenda. Vendrían ya los encuentros especializados en las áreas donde se lleguen a los acuerdos, en el área de mujeres, educación, en el tema de comunicación, en el tema de derechos humanos. Y ya lo que correspondería como acción inmediata es establecer una agresiva política comunicacional para que se difunda de cada uno de los países, de los participantes, lo que acá se ha visto y lo que acá se ha discutido. Y el Estado venezolano seguirá haciendo los esfuerzos como lo ha hecho, lo hizo todo el año 2019 y estoy seguro que sus esfuerzos estarán enfocados en este año 2020 en que Venezuela siga siendo la gran plataforma de debate mundial y que se pueda hacer un punto de encuentro para el debate democrático en función de la paz y la soberanía de los pueblos del mundo. La acción que nos convoca hoy en día es la movilización permanente, es el debate con argumentos, el debate estructurado ante la nada que propone la oposición global, porque no crean que nosotros somos los únicos que tenemos neófitos como Guaidó como opositores, está un Piñera en Chile, hay un Moreno en Ecuador. Ante esos, el debate organizado, estructurado, con propuestas fundamentales para la transformación de realidades. En lo concreto, el poder del pueblo para la transformación de realidades, el pueblo organizado con corresponsabilidad, asumiendo el ejercicio de la soberanía por la construcción de un mundo mejor. Fíjense que Pablo entonces concuerda con ustedes que dieron respuesta a la pregunta en Twitter y que de hecho pueden seguir haciéndolo. 24 horas tenemos esta pregunta en red social. Pablo, preguntamos, ¿la unidad de nuestros pueblos es nuestra gran conquista social? Sí, dice, y ahí voy a la respuesta, 69,5%, como esto de manera permanente se actualiza, ya va por el 73,5%, no, dice 19,4%, creo, 19,4%, y no sé, todavía hay un 7,1%. Gracias por venir hoy. Gracias por acompañarnos, siempre es muy interesante ir cruzando opiniones y aprovechando la ventanita de Telesur para compartir también con otros pueblos lo que va pasando aquí. Así es, muchas gracias. Me quedo con Espacios Económicos hasta ahora, sigue acompañándonos. Se hacen tantos eventos paralelos, en este caso también el Foro Económico Mundial, que está abordando una iniciativa de China que se llama La Franja y la Ruta y que destaca resultados positivos. También hablan de que hay malentendidos a nivel mundial, mientras que las autoridades chinas defienden la iniciativa. La Franja y la Ruta dicen ha estrechado cooperación del gigante asiático con otras economías y otros continentes. Se construyen obras de gran infraestructura, el corredor económico China-Pakistán, el proyecto ferroviario China-Laos. Hablamos también de construir una ruta de la seda marítima del siglo XXI, propuesta por Xi Jinping ya en el año 2013, para mejorar coordinación de políticas, conectividad y comercio sin obstáculos. Los ojeros en Paraguay están muy preocupados porque las lluvias les están a esta hora acercando un panorama distinto en sus cosechas. ¿Por qué digo que están preocupados? Porque la zafra 2019-2020 podría alcanzar una producción de 10 millones de toneladas y ahora, una vez que obtienen ese resultado, hay que salir a colocar esa cosecha. Los mejores resultados se dieron en Alto Paraná y en Itapúa. Las zonas de rendimiento superan los 3.000 kilogramos por hectárea. 6,5 millones de toneladas van a ser exportadas en forma de grano y 3,5 millones como harinas y aceites. Sigo con el clima. La sequía en este caso ha tocado de lleno la industria del cacao colombiana y el año 2019, si bien tuvo números favorables en cuanto a producción y exportación, siguen atentos también al panorama o al factor climático. Veamos un poquito más de estas cifras. Durante 2019, los productores de cacao en Colombia lograron cosechas por 59.665 toneladas del producto.
una cifra que muestra un alza de 4,9% en semejanza a 2018. La Federación Nacional de Cacaoteros destacó el incremento de la producción en medio de la sequía que afectó a la nación suramericana en dicho periodo. Las ventas al exterior llegaron a 8.332 toneladas de cacao en grano, hasta el mes de noviembre del año anterior, manifestando un aumento de 18% frente a 2018. La cifra puede superar las 9.000 toneladas exportadas cuando se sume el mes de diciembre. Los principales países compradores del cacao colombiano fueron México, Malasia, Bélgica y Estados Unidos. En cuanto a las importaciones, las mismas se situaron en 402 toneladas de cacao en grano, también hasta noviembre de 2019 bajando 32%. Fede Cacao informó que el sector se vio beneficiado por las subas del precio internacional, cuyo máximo valor alcanzó los $2.783 por tonelada, mientras que las previsiones eran de $2.600 por cada 1.000 kilos de cacao producido. A ver, me están diciendo que explotó un edificio en Houston, se dio una explosión, que hay un muerto, se desconoce la cantidad de heridos, que las autoridades están hablando. Estoy diciendo, si esas autoridades tienen señal con audio en español, podemos poner las declaraciones. Así, a esta hora también acompañamos el insert con la información gráfica. Último minuto y pasamos a ver lo que ocurrió. No van a poder entrar. Y quiero darle de nuevo a nuestros amigos, a nuestros colegas, han hecho un gran trabajo esta mañana, pero gracias a Dios no sabemos de ninguna muerte en este caso. Gracias. Claro de que no se ha dado ninguna muerte, así que en realidad más que obtener información nos quedamos con esa confirmación. Cambio de tema, a esta hora voy a hablar de otra cuestión que es sumamente importante y seguida por millones de ciudadanos en el mundo, y es la situación de salud o de ausencia de salud en China a raíz de los casos de coronavirus que se han conocido. cepa 2019 NCOV es como le llaman, es un síndrome respiratorio agudo severo y que ya ha matado a 349 personas en China continental y 299 en Hong Kong en el periodo 2002-2003. Casos confirmados entonces, vamos a ver el mapa, vamos a identificar allí los puntos donde hay sospechas de pacientes con enfermedades. Está un poco difícil el mapa, fíjense allí las descripciones. En amarillo se informa de una persona sospechosa, en azul se detectaron casos sospechosos, pero no veo ningún azul en el mapa, y van a ver justamente el estatus de los casos. Este mapa está completamente online, justamente para poder ver los lugares y los casos que están en sospecha. Sobre un posible caso en México, ayer quedó descartado. Esto es importante. La Secretaría de Salud de Tamaulipas dijo que en Reynosa atendían un caso, pero en la jornada de ayer quedó descartado, que dio negativo justamente ese análisis. Recorrido del virus: Hong Kong, Macao, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Estados Unidos, México. Allí lo van a tener presentado también. Y en esta cuestión es importante conocer si hay antecedentes previos, qué es lo que ha pasado hasta ahora con la tarea de los médicos. Ya estoy en recorrido del virus, me voy ahora a ver epidemias recientes, a ver cómo se ha dado también entonces. Año 2009, ¿se acuerdan cómo nos asustamos con la gripe en N1H1? H1N1, aquí está al revés en inglés. En el 2014, en el Congo, también tuvimos una epidemia de polio. En el 2016 el Zika nos asustó y mucho. Y del 2015 al 2019 tenemos brotes de ébola, lamentablemente, en África Occidental. Ahí entonces algunas de las cuestiones que hasta ahora van generando noticias. Quiero ir también en este momento a reseñar lo que va pasando con el avance de la caravana Migrante 2020. Tribuna Noticias dice: fuerzas mexicanas detienen a 800 migrantes de esta caravana. Elementos de Guardia Nacional formaron una valla humana en una carretera de Chiapas impidiendo el paso de los migrantes, causaron mucha tensión. Miren los bebés. Díganme si esto no es una lucha de pobre contra pobre. Mírenlos, por un lado, los militares, que son justamente
correspondientes, digamos, a la Fuerza Militar Mexicana, y por otro lado sus propios ciudadanos o vecinos, porque son centroamericanos, todos los miles de ciudadanos que van haciendo esta caravana. Chiapas Digital también muestra cómo la Guardia Nacional Mexicana impidió que los migrantes ingresaran a suelo mexicano, y aquí se muestra un video que pertenece a Edgar Hernández. Allí entonces la información, vamos a ir dejando en este caso los espacios informativos para abrir ya etapa en 360. Si podemos rodar el audio y el video y tiene el audio, lo mostramos también, trabajo, repito, de Edgar Hernández. Qué tristeza, ¿no? Eso nos está pasando. Como ciudadanos del mundo, allí la información, en tiempo real, verificada, chequeada, con nuestra óptica, con la preocupación que cargamos los pueblos del sur cuando así nos tratan. 24 de enero, Día Internacional de la Educación. Así nos despedimos. Gracias a todos.